Buenos días, bienvenidos a este domingo, este día en el que nos juntamos, nos vemos las caras, nos reunimos para alabanza del Señor. También bienvenidos a los que están conectados desde Zoom. Vamos a comenzar poniendo esta reunión en las manos del Señor y lo hacemos orando. Pues gracias, Señor, por este día. Muchas gracias por regalarnos este día tan bonito, Señor. Te pedimos que nos guardes, nos dirijas, nos ayudes en la alabanza de tu nombre esta mañana y que todo lo que hagamos sea para tu gloria y para tu honra, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias en nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, a lo largo de la historia se ve un patrón de comportamiento a nivel general, ¿no? Cuando a los que nos gusta seguir lo que ocurre en el mundo, con todos los conflictos que hay, la geopolítica, las conversaciones, las negociaciones, etcétera, y observamos el panorama internacional, pues se ve como hay dos grandes bloques, ¿no? Hay como podemos dividirlos en dos bloques. Por un lado están los que manejan todo, los que están allá arriba, por decirle algo, los que lo manejan, sean visibles o no, es decir, los que están en el poder, los gobernantes de los países, los que salen en la tele y los que no salen. Ellos toman sus decisiones en base a unos intereses, suelen ser económicos o de poder. Y luego están todos los demás, ¿no? Que sufrimos las consecuencias de los que toman las decisiones. Llámense guerras, llámense impuestos, llámense sanciones, lo que sea que determina las esferas de poder, pues unos deciden cosas, generalmente no pensando en el bien del pueblo, sino en su propio beneficio personal, y otros sufrimos las consecuencias de esas decisiones, ¿no? Y bueno, siempre pasa lo mismo. Hay una persona o un grupo pequeño de personas que toman decisiones que les benefician a ellos, pero luego hay millones de personas que lo pasarán mal para que esos pocos pues lo pasen bien, ¿no? Esto es aplicable a nuestra sociedad, aquí en España, por supuesto, a día de hoy, pero no solo nos ocurre a nosotros. Ha ocurrido en la historia, en todo el mundo, en todas las sociedades, en todas las épocas de la historia, ha ocurrido siempre exactamente lo mismo. Es un ciclo que se repite y se seguirá repitiendo. La parte de la historia que vamos a ver hoy, como sabéis, estamos echando un vistazo al libro de Esther. La parte de la historia que vemos recogida en el libro de Esther, estamos en el capítulo 3 hoy, comienza de una manera extraña, muy rara, y termina, o más bien nos deja en suspenso, con un sabor bastante amargo. Vamos a irnos a Esther capítulo 3 y vamos a leer este capítulo, no es largo, son 15 versículos. Vamos a leerlo. Esther capítulo 3 nos dice: después de esto, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agageo, y lo ensalzó y estableció su autoridad sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se inclinaban y se postraban ante Amán, porque así había ordenado el rey en cuanto a él. Pero Mardoqueo ni se inclinaba ni se postraba. Entonces los siervos del rey, que estaban a la puerta del rey, dijeron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandato del rey? Y sucedió que después que ellos le habían hablado día tras día y él se había negado a escucharlos, se lo informaron a Amán para ver si la palabra de Mardoqueo era firme, porque él les había declarado que era judío. Cuando Amán vio que Mardoqueo no se inclinaba ni se postraba ante él, Amán se llenó de furor
Y él no se contentó con echar mano solo a Mardoqueo, pues le habían informado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Por tanto, Amán procuró destruir a todos los judíos, el pueblo de Mardoqueo, que estaban por todo el reino de Asuero. En el mes primero, que es el mes de Nisán, el año 12 del rey Asuero, se echó el pur, es decir, la suerte, delante de Amán para cada día y cada mes hasta el mes 12, que es el mes de Adar. Y Amán dijo al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y diseminado entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Sus leyes son diferentes de las de todos los demás pueblos y no guardan las leyes del rey, así que no conviene al rey dejarlos vivos. Si al rey le parece bien, decrétese que sean destruidos, y yo pagaré 10.000 talentos de plata en manos de los que manejan los negocios del rey, para que los pongan en los tesoros del rey. El rey tomó de su mano el anillo de sellar y se lo dio a Amán, hijo de Hamedata Agageo, enemigo de los judíos. Y el rey dijo a Amán: quédate con la plata y también con el pueblo, para que hagas con él lo que te parezca bien. Entonces fueron llamados los escribas del rey el día 13 del mes primero, y conforme a todo lo que Amán había ordenado, fue escrito a los sátrapas del rey, a los gobernadores que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia conforme a su escritura, a cada pueblo conforme a su lengua, escrito en el nombre del rey Asuero y sellado con el anillo del rey. Y se enviaron cartas por medio de los correos a todas las provincias del rey para destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un solo día, el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, y sus posesiones dadas al saqueo. La copia del edicto que sería promulgada ley en cada provincia fue publicada a todos los pueblos para que estuvieran preparados para ese día. Salieron los correos apremiados por la orden del rey. El decreto fue promulgado en la fortaleza de Susa, y mientras el rey y Amán se sentaron a beber, la ciudad de Susa estaba consternada. Hasta aquí. Bueno, el tema central del libro gira en torno a la providencia y el cuidado de Dios hacia su pueblo. Eso es, digamos, la parte central de este libro. El libro narra, y esto lo hemos visto hasta ahora, cómo Dios, aunque no se le nombra explícitamente, provee a su pueblo de una salida a su situación. Si vemos la historia del pueblo de Israel, vemos que es un pueblo terco, obstinado, desobediente, y esto le lleva a tener consecuencias. Así que a lo largo de la historia Dios tiene que reconducir al pueblo utilizando pues métodos contundentes para que se den cuenta de que no hay nada mejor que andar con él, ¿no? Así que en un momento de la historia Dios introduce a una chica totalmente desconocida que acaba siendo reina, nada menos que del imperio más grande y poderoso en ese momento, además del más temido. Claro, nadie podría sospechar que Dios utilizara precisamente al rey Jerjes I, Asuero, para que eligiera a Esther como reina, ¿no? Y es que Dios a veces es muy creativo en sus soluciones, ¿no? Nos pasa en la vida muchas veces que nos aparecen cosas por ahí que dices, ¿y esto de dónde viene? ¿No? Son soluciones que no te esperabas y ahí están, ¿no? Pues de esta manera tan creativa Dios libra al pueblo del exterminio, y de esta manera las promesas que Dios había hecho acerca de enviar un Salvador se van cumpliendo. El capítulo 2 termina con un incidente en el que Mardoqueo, primo de la reina Esther, se entera de un complot contra el rey para matarlo. Lo denuncia, esto es investigado, se corrobora que es cierto,
y los eunucos que estaban detrás de este complot son ejecutados. Y este hecho queda registrado en las crónicas del reino. La sorpresa la llevamos cuando comenzamos a leer el capítulo 3, porque justo el capítulo 2 termina con Mardoqueo salvando la vida del rey y del reino. Así que uno puede imaginar que, bueno, Mardoqueo recibirá algún tipo de agradecimiento por parte del rey, ¿no? Algún honor, algo. Sin embargo, comenzamos al capítulo 3 y nos dice que después de esto, Asuero engrandeció a Amán. ¿Y quién es Amán? ¿Cómo que Amán? Tienes que agradecer a Mardoqueo, ¿no? Mardoqueo te salvó la vida, te salvó el reino, ¿no? Sin embargo, engrandece a Amán, hijo de Amedata Agageo, y lo ensalzó y estableció su autoridad sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se inclinaban y se postraban ante Amán, porque así había ordenado el rey en cuanto a él. Esto sorprende bastante. No tenemos mucha información de por qué el rey Asuero engrandece a Amán, no se sabe. El autor omite muchos detalles en la historia. Pero algo curioso es que al principio del libro, el autor nos dice en el capítulo 1, versículo 14, se nos menciona el nombre de los 7 príncipes del reino. Nos dice, y estaban junto a él, junto al rey, Carsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena y Memucán, los 7 príncipes de Persia y Media, que tenían entrada a la presencia del rey y que ocupaban los primeros puestos en el reino. Amán no está en la lista. Amán no es nadie. Y sin embargo, aquí en el capítulo 3, Amán se convierte, digámoslo así, en el primer ministro, justo por debajo del rey y por encima de estos 7, que tenían el derecho de entrar a hablar con el rey. No sabemos por qué, pero es así. Claro, podemos suponer que esto nos sentaría muy bien a los 7, a estos 7 príncipes, ¿no?, que aparecen en el principio del libro. Hay un detalle aquí. Era costumbre que las personas que tenían autoridad recibieran respeto, ¿no? Recibieran respeto de los demás, pues con una reverencia, una inclinación. Y esto era una costumbre de la época. Nadie te obligaba a hacerlos. Era simplemente, formaba parte de la sociedad, ¿no? Se regían así. Se hacía porque era así. Sin embargo, en el versículo 2 nos enfatiza la obligación de inclinarse ante Amán. Era una orden del rey. Es decir, el rey tuvo que ordenarlo, posiblemente porque nadie quería hacerlo, porque nadie veía a Amán digno de ser honrado con ese honor. Pero al igual que hace unos años atrás, en el Imperio Babilónico, hubo 3 chicos que se negaron a inclinarse, ¿no? Se negaron a postrarse ante una estatua. Y aquí Mardoqueo ni se postra ni se inclina. El respeto a las autoridades es una orden dada por Dios en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo, pero no lo era el hecho de postrarse para dar gloria y alabanza a una persona, a una figura humana. La gloria era solo para Dios. Así que Mardoqueo, o sea, una cosa era la educación de mostrar respeto y otra cosa era dar alabanza y gloria y honra a esa persona. Así que Mardoqueo no se postra en reverencia a la figura de Amán. Los demás lo ven, así que directamente le pregunta a Mardoqueo, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué violas el mandato del rey? Bueno, y Mardoqueo dice, es que yo soy judío. Con eso está todo dicho. Claro, Dios no aparece en ninguna parte del libro de Esther, ¿no? Sin embargo, aquí vemos que Mardoqueo sí tuvo que dar razón de su fe o de su comportamiento, tuvo que argumentar el por qué no hacía reverencia a Amán.
soy judío. Mi alabanza está dirigida solo a Dios, únicamente. Bueno, ¿a cuántos les ha costado la vida esto? ¿A cuántos les sigue costando la vida a día de hoy decir esto? Yo soy cristiano y sigo a Cristo. Y solo me postro ante Él. ¿A cuántos? No hace mucho, para no dar nombres, en un país africano aparecieron 70 personas decapitadas en una iglesia. Bueno, nos cuesta la vida, nos cuesta el trabajo, nos cuesta la familia muchas veces, ¿no? Quizá tú seas uno de ellos en tu vida. Te han hecho renunciar a muchas cosas, ¿no? Y fíjate cuál es la razón por la que los que hablaron con Mardoqueo se lo dicen a Amán. Dicen, a ver si la palabra de Mardoqueo era firme. A ver si realmente es verdad esto, ¿no? Se parece mucho a lo que Satanás hizo con Job, ¿os acordáis? Cuando Satanás le dice a Dios, quítale lo que tiene, a ver si te sigue alabando. Vamos a ver si Mardoqueo es tan fuerte cuando se tenga que enfrentar a Amán y vea peligrar su posición y su vida. Bueno, a Dios no se le nombra en este libro, pero está. Pero lo mismo ocurre con otro personaje. Lo mismo ocurre con Satanás. Él también está presente en el libro. Y es algo que no debemos olvidar. No solo en el libro, en nuestras vidas también. Y a partir de aquí, cuando Mardoqueo decide mantenerse firme, comienza una tempestad. De hecho, comienza la tempestad. Comienza a enrarecerse el ambiente, más todavía si cabe. Y en la historia parece que es Mardoqueo el centro de la ira de Amán. Pero no es así. La ira de Amán se extiende a todo judío que hay en el imperio persa. A todos. Y este enfado de Amán no podemos pensar que es algo superficial. Aquí el autor del libro hace un juego de palabras para que el lector se dé cuenta de que va mucho más allá, ¿no? Y que se le haga fácil recordar esto. Porque la palabra para ira es una pequeña variación del nombre de Amán. Es decir, el versículo 5 se leería de esta forma. Cuando Amán vio que Mardoqueo no se inclinaba ni se postraba ante él, Amán se llenó de Amán. ¿Cómo te has quedado? Hace este juego de palabras. Amán significa ira. Esa variación que hace el autor. Ira. Un furor contenido. No sé los que visteis ayer el partido del Madrid-Barça, la final de la Copa del Rey. O sea, no es un enfado de los madridistas que han perdido, no. O que, no sé, cuando haces el arroz se te queda crudo. No es ese tipo de enfado. Es algo que va muy adentro, que sale de muy adentro. Es algo que has tenido desde siempre en tu interior y que ahora brota hacia afuera con una explosión. Y lo único que tienes es un gran deseo de venganza contra todos. Es un sentimiento terrible, realmente. Y esto es lo que mueve a Amán a hacer lo que viene a continuación. Aniquilar a todo el pueblo judío. Y claro, se plantea aquí una pregunta. ¿No es exagerado esto de Amán? ¿No estará exagerando el autor del libro? ¿Por qué Amán se comporta así? No sé, es un poco exagerado todo esto, ¿no? ¿Qué clase de ira es esta? ¿De dónde viene? ¿Es normal esto? Bueno, ya hicimos mención de ello en la ocasión anterior, pero esto viene de siglos atrás. Uno de los episodios que alimenta esta ira es cuando Saúl derrota a los amalecitas y Dios le había dicho a través de Samuel, le dijo a Saúl,
que tenía que deshacerse de todos los amalecitas, todos, y sus posesiones, fuera, tienen que ser desarraigados, exterminados. Sin embargo, Saúl no lo hizo. Y dejó con vida al rey amalecita que se llamaba Agag y algunos otros. Estos agagueos, lo más probable es que sean los agagueos que aparecen en el libro de Esther, lo más probable es que sean descendientes de este rey, ¿no? La orden de Dios parece drástica, ¿no? Sumamente drástica. Pero para entenderlo tenemos que irnos a Éxodo, capítulo 17, muchos siglos atrás, cuando el pueblo de Israel acababa de cruzar el Mar Rojo y había sido liberado de Egipto. Hubo un pueblo que atacaba insistentemente al pueblo de Israel y lo hacía en la retaguardia. Lo hacía, mataba a los que quedaban un poco atrás o iban cansados. Eso lo vemos también en las Escrituras. Y contra ellos también luchó el pueblo de Israel en el desierto, en aquella batalla en la que Moisés tenía que levantar las manos y cuando las tenía arriba, el pueblo de Israel ganaba y si se bajaban, pues ganaban los otros. Y estos eran los amalecitas. Y Dios dijo de ellos: yo borraré la memoria de Amalec de debajo del cielo. Así que cuando Saúl desobedece a Dios, Samuel le dice que Dios va a apartarle, le quitará del trono, y es el mismo Samuel quien ejecuta a Agag. Los descendientes de este Agag fueron cultivando odio hacia los judíos, hacia el pueblo de Israel a través de los años, igual que otros pueblos durante siglos. Crecen con ese odio hacia otros pueblos, y ese odio, a día de hoy, en muchos lugares se mantiene. Así que la cuestión es que Amán comienza a dar forma a su venganza o a su plan de exterminio y dice el texto que echan suertes para ver qué día se iba a ejecutar su plan. Algunas excavaciones encontraron algo parecido a un dado grande con números y usaban esto, ¿no? Y estas civilizaciones creían en el azar, en la suerte, en el destino. Y esto lo hacían... como nos dice el versículo 7, lo hicieron para todos los días del año, ¿no? Dice el versículo 7 que en el mes primero, que es el mes de Nisán, el año 12 del rey Asuero, se echó el pur, es decir, la suerte, delante de Amán para cada día y cada mes, hasta el mes 12, que es el mes de Adar. Y uno puede pensar, bueno, espérate, pero los judíos también lo hicieron. El pueblo judío también hacía estas cosas, echaban suerte en algunas ocasiones, ¿no? Y es cierto. Pero para el pueblo judío el hecho de echar suertes tenía otra base. La vemos en Proverbios 16:33. Os traduciré una versión en portugués que me gusta como lo dice. Dice que la suerte es lanzada en el regazo, pero la decisión correcta viene del Señor. También lo vemos en Hechos, cuando los discípulos sustituyen a Judas. Había dos candidatos y echan suertes, ¿no? Para ver cuál de los dos iba a ser elegido. En el caso de Amán, vemos que la suerte cayó en el mes 12, el mes de Adar, a final de todo el año. Si vemos lo que nos dice el autor del libro, vemos que echaron suertes en el mes primero. En el mes primero. Así que la fecha del evento, del exterminio del pueblo judío, tenía que tener lugar 11 meses después, al final de ese año. Podría haber caído en el mismo mes, o al mes siguiente, y no darles tiempo prácticamente a nada. Y sin embargo, cayó al final de todas las suertes que se echaron. Bueno, había una probabilidad entre 365 de que ocurriera esto, ¿no? Puedes pensar en el azar, sí, claro. Si echaban suertes para cada día, ¿no? Tal como nos dice el versículo 7. Pero lo que nos quiere hacer ver el autor es que Proverbios se cumple. Y es Dios el que está detrás de cada evento que ocurre en esta historia.
Es Dios el que está detrás. Bueno, Amán tiene mucha autoridad, pero necesita la aprobación del rey o el sello del rey para llevar esto a cabo. Así que va al rey y le dice: mira, Amán, hay un pueblo que está por ahí, en tu reino, esparcido, diseminado entre los pueblos, se confunde entre los demás. Parece que no están, no, pero sí que están, y están en todas las provincias de tu reino. Sus leyes son diferentes a las de los demás pueblos y no guardan las leyes del rey. Así que te conviene, rey, no dejarlos vivos. Amán nunca le dice al rey de qué pueblo se trata, ¿no? Por historia sabemos que el pueblo judío, allá donde está, generalmente prospera y participa en la economía de los países en los que está o en los que estuvo, incluso en el cautiverio de Babilonia. Se hallaron documentos en Susa de anotaciones de los bancos de la época de muchas transacciones de dinero hechas por personas judías, y eran cuantías elevadas, es decir, importantes. Siempre fueron un pueblo próspero. Y la contribución del pueblo judío al imperio medo-persa seguramente era bastante importante. Tenemos una pista un poco más adelante en algo que vamos a ver. Y el mismo Amán dice algo que es tremendamente importante sobre el pueblo judío. Le dice: son diferentes, son distintos. Incluso en una tierra en la que no era suya, habían mantenido sus leyes, sus tradiciones, su identidad como pueblo de Dios. La seguían manteniendo. De hecho, estaban a punto de celebrar en el mes de Nisán, ¿sabéis qué fiesta se hace? La Pascua. Y estaban a punto de hacerla. Según Éxodo, capítulo 12, el día 10 del primer mes, el mes de Nisán, se apartará un cordero y el día 14 se sacrifica. Si nos vamos al versículo 12 de Esther 3, se nos dice que fueron llamados los escribas del rey el día 13 del mes primero, es decir, el día antes del sacrificio. El día anterior al sacrificio del Cordero Pascual. La suerte es echada en el regazo, pero la decisión correcta viene de Yahvé. Se parece mucho al refrán español, ¿no? De que es el hombre propone, pero Dios dispone, ¿no? ¿Era así o era al revés? Es así, ¿no? No me he equivocado. Vale. Así que Amán, sin saberlo, está llevando a cabo los planes de Dios, pero su corazón está totalmente alejado de él, totalmente alejado de Dios. Así que busca valerse de su poder para llevar a cabo semejante barbarie, tiñéndolo de beneficioso para el rey, para el reino. De hecho, le dice que no le conviene al rey dejarlos vivos. Dice: a ver, rey, que no es por mí, que es por ti, que a ti no te conviene. Y tenía tanto empeño en hacerlo que suelta el caramelo para el rey. Dice: mira, además que voy a pagar 10.000 talentos de plata para el tesoro del rey, no del reino, para el tesoro del rey. Habla del rey, no del reino. Es para el tesoro del rey. Le da un argumento sustancioso para que no lo rechace. Pero es que 10.000 talentos de plata es mucha plata, A veces lo de talentos nos suena un poco lejos, ¿no? Pero haciendo unos cálculos, son unos 350.000 kilos de plata. No cabe aquí. 350.000 kilos de plata. Según el historiador Heródoto, eso eran 2/3 de los ingresos anuales de todo el imperio persa. El 66% de los ingresos anuales del imperio
¿Y de dónde iba a sacar Amán todo ese dinero? Amán seguramente era muy rico. Pero por lo que sabemos de historia, la idea que tiene más fuerza es que no lo iba a poner él. Lo iba a sacar de lo que iba a recusar a los judíos, que iba a matar. De ahí saldría el dinero. Por eso dije antes que el pueblo judío era un pueblo próspero. Podían llenar las arcas del reino con lo que confiscarían los judíos, el equivalente a 8 meses de ingresos anuales de todo el reino. Y el reino persa no era, con perdón, no era Andorra. El imperio persa era muy, muy extenso. Bueno, entonces uno esperaría que un rey tan poderoso, un rey tan poderoso como Jerjes, una persona despierta, hiciera preguntas, ¿no? Pero ¿quién es este pueblo? ¿De dónde vas a sacar el dinero? Porque esto no era habitual, ¿no? Aquí hay cosas raras, hay gato encerrado, hay cosas extrañas, ¿no? Pues no, Asuero ni pregunta ni se inmuta. Puede que pensara que eran unas pocas personas alteradas en algún rincón del imperio, pero no pregunta. Y no solo no le pregunta, sino que además le da el anillo, es decir, le da un cheque en blanco. Haz lo que quieras, haz lo que te dé la gana. Toma el anillo. Y cuando hace esto, el autor del libro, por primera vez, añade un calificativo para Amán, versículo 10. El rey tomó de su mano el anillo de sellar y se lo dio a Amán, hijo de Amedata, agageo, enemigo de los judíos. Y esta expresión es lo mismo que decir enemigo del pueblo de Dios. A este enemigo, el rey Asuero, un rey con un poder absoluto sobre todo y sobre todos, le da el anillo para que haga y deshaga como él quiera. Le está dando a firmar la sentencia de muerte no solo de un pueblo entero, sino también de su propia esposa que acaba de elegir. No lo sabía, ¿eh? Él no lo sabía. Ni siquiera Amán tampoco lo sabía. Pero esa sentencia de muerte se redacta en un decreto y se envía. Era algo muy específico y que pone los pelos de punta. Cuando tú lo lees despacio, pone los pelos de punta. Se enviaron cartas, dice versículo 13, por medio de los correos a todas las provincias del rey para, no pone solo matar, pone destruir, matar y exterminar. Que quede claro, que no quede ninguno vivo. A todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños, mujeres. ¿Cuándo? En un solo día. El día 13 del mes 12, que es el mes de Adar. Y no solo eso, sus posesiones dadas al saqueo. Este decreto está pensado para animar a todas las personas a que se unan y participen de este holocausto. No solo las personas que odien a los judíos, sino también todos aquellos que, aunque no los odien, pero bueno, son codiciosos, pues también se unan y tengan una justificación para hacerlo, ¿no? Está invitando a todas aquellas personas con maldad a dar rienda suelta a su imaginación para hacer daño durante un día. Había una película sobre esto, no sé si os acordáis. Ahora me está viniendo a la mente. Una película que no recomiendo. No voy a decir el título, pero no la recomiendo, ¿no? Un día en el que había rienda suelta para hacer lo que quisieras. Y aunque no tuviera ninguna razón para hacerlo, le está diciendo, mira, aunque no sea por odio, hazlo igualmente. Hazlo, únete. Puedes hacerlo por dinero, no importa. Todo lo que puedas coger será para tu beneficio. Y termina el capítulo con 3 contrastes. Las personas que se encargan del correo salen a toda prisa para llevar ese decreto a todas las provincias. No se nos dice por qué esa prisa, ya que quedaban 11 meses. Una opción es que querían hacer sufrir al pueblo judío,
antes del exterminio, dejar claro que ese pueblo no estaba bien visto por el rey. No se sabe, pero bueno. Tenemos por un lado las prisas dadas por el correo para que se entreguen cuanto antes. En segundo lugar, tenemos una escena que marca un contraste tremendo. Nos dice el versículo 15 que mientras se promulgaba el decreto en la capital, en Susa, mientras los voceros estaban dando esta orden, el rey, ¿qué estaba haciendo? Y Amán, bebiendo, celebrándolo, una fiesta, ¿no? El rey despreocupado totalmente, sin saber qué está ocurriendo realmente y ni las implicaciones que tiene, lo que pueda tener, y Amán sabiendo perfectamente lo que estaba haciendo y se sabía intocable, pensando que era un gran estratega y que tendría al rey comiendo de su mano. Y finalmente el pueblo, confundido con este decreto, siendo conscientes que el decreto era totalmente incoherente con lo que ellos veían, que describía un pueblo que todos conocían muy bien y no se correspondía con la grave acusación contra ellos. Es un gran contraste. Al final del libro de Proverbios hay 2 capítulos que no son de Salomón. El capítulo 30 es de alguien llamado Agur y el 31 es de un rey llamado Lemuel. De hecho, el 31 no son las palabras de Lemuel, sino que son las palabras de la madre de Lemuel. Y en el versículo 4 y 5 dice, la madre de Lemuel le dice a Lemuel, que es un rey, no es para los reyes, oh Lemuel, no es para los reyes beber vino, ni para los gobernantes desear bebida fuerte, no sea que beban y olvidan lo que se ha decretado y perviertan los derechos de todos los afligidos. Detrás de este personaje, Amán, vemos reflejado una persona, un comportamiento que descubre un corazón lleno de odio, de rencor. Y el autor del libro nos hace ver en este capítulo que somos personas caídas, que el pecado está presente en todas las áreas de nuestra vida y que tiene consecuencias. Tiene graves consecuencias, no solo para ti, sino para los que tienes alrededor. Nos muestra el contraste del final del capítulo 2 y el final del capítulo 3, un contraste enorme. Al final del 2 tenemos a Mardoqueo salvando la vida del rey, denunciando un complot de asesinato, y en el 3 termina ese mismo rey decretando el exterminio del pueblo de quien le salvó la vida. Y encima celebrándolo despreocupadamente. 2 personas caídas, pecadoras, alejadas completamente de Dios. Uno sabe perfectamente lo que hace y la otra parece que ni lo sabe ni quiera saberlo, ¿no? Parece que todo está en manos del destino, del azar. Pero precisamente hay un detalle en cuanto a esto, en el capítulo, que el autor quiere que tengamos en cuenta. Es precisamente el echar suertes. Es un dato importante que el autor nos diga que la suerte cayó al final de año. Parece un dato insignificante a primera vista, ¿no? Pero lo que el autor nos deja ver es algo que vamos viendo en cada paso que vamos abriendo este libro. Dios tiene un objetivo y se va a cumplir o sí o sí. Se va a cumplir. Aunque se echen suertes, Dios no deja nada al azar, absolutamente nada. Todo está controlado por Él. Una situación tan peligrosa como esta, en la que el pueblo judío corre peligro, no escapa al control de Dios, del Dios que creó el universo. Incluso algo tan aparentemente sencillo como echar suertes, aunque creo que tenía algún ritual asociado, Dios no lo deja al azar, para nada. El propósito de Dios se va a cumplir. De todas formas, se va a cumplir. Pase lo que pase. El rey Asuero, despreocupado y bebiendo,
Eso es lo que vemos a primera vista. Pero debajo de la superficie de esta historia encontramos a otro rey que sí está preocupado y está ocupado en que su propósito de redención se lleve a cabo. Hay un propósito en esta historia. Este propósito lo tenemos que llevar siglos después a lo que vamos a participar ahora, a la cruz. Dios no deja nada al azar, absolutamente nada. Y todo lo que ocurrió en la historia, en el libro de Esther, nos lleva hasta este momento. A la aparición de otro rey que sí se preocupa y que se ocupa. Y cuando vemos el panorama actual en nuestra sociedad, todo parece un caos. Si te paras a verlo con detenimiento, ves que nada es casual. Absolutamente nada es casual. Hay algo, alguien detrás que está controlando que nada quede al azar. En el panorama internacional, al igual que en el libro de Esther, a Dios ni se le menciona. No se le menciona en la sociedad. Ese alguien sigue sin ser mencionado, pero está, y es precisamente quien lo controla todo. Vamos a dejarlo aquí. Al Dios no nombrado por nuestra sociedad, sea la gloria y el honor. Amén.